Reciban un saludo los estudiantes de ciclo 3. En esta ocasión vamos a trabajar la guía número 1 del área de matemáticas. Entonces empezamos. Dice conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos surgen a partir de la realización de operaciones matemáticas, como la división. Por ejemplo, al tratar de dividir 8 entre 2, obtenemos como resultado el 4, el cual es un número natural. Los números naturales son aquellos que sirven para contar. Entonces, 1, 2, 3, 4, etc. El 8 es un número natural, el 2 es natural. Al hacer la división, obtenemos como resultado el 4, que es otro número natural. ¿Sí? Pero eso no siempre se puede. Dice, al intentar dividir 5 entre 2, observamos una operación que sería imposible haciendo uso de los números naturales. Tenemos entonces como resultado 2.5, el cual ya no formaría parte de los números naturales. Porque, repito, los números naturales son aquellos que se usan para contar 1, 2, 3, 4, 5, etc. 2.5 no pertenece a los números naturales. Debemos entonces, aquí dice debemos, hay un error, tenemos. Tenemos entonces un ejemplo de un número racional. Entonces el 2.5 ya no pertenece a los naturales, ahora pertenece a otro tipo de conjunto numérico, que sería los racionales. Al intentar restar 9 menos 5, obtenemos como resultado el 4, que se trata de otro número natural. Aquí también hay un error, hay una S. Lo que dice es que se trata de otro número natural. El 9 es natural, el 5 es natural y por tanto el 4 es natural. Sin embargo, al tratar de restar 3 menos 8, nos encontramos con otra operación imposible, haciendo uso de naturales, ¿no? Tenemos entonces como resultado el menos 5 o el 5 negativo, como alternativa de solución. O podríamos decir que 3 menos 8 no se puede solucionar, pero en el campo de los naturales. Los números negativos se convierten entonces en otro conjunto numérico. Notación de conjunto. ¿Qué es eso? Es cómo vamos a escribir la descripción de un conjunto. Entonces tenemos dos formas de descripción. La primera es por extensión y la segunda por compresión. Por extensión es aquella en la cual se escriben los elementos de un conjunto uno por uno. Ejemplo, el conjunto A es igual, se abren llaves, 0, 1, 2, 3, todos los elementos están separados por coma. Y aquí tenemos hasta el 9, desde el 0 hasta el 9, lo cual serían los números dígitos. Bien. Descripción por compresión. Es aquella en la cual se puede escribir las características que comparten sus elementos. Ejemplo, para describir el mismo conjunto A, o sea, este que está aquí arriba, pero por compresión, basta observar que se trata de los números dígitos. Entonces, ¿cuál es la característica de todos? Pues que cada uno de estos es un número dígito. De esta forma tendríamos por compresión que A es igual a X barra X es un número dígito. Esto se lee de la siguiente manera. X, la barra se lee tales que X es un número dígito. Leámoslo de nuevo. X tales que X es un número dígito. Este tipo de notación es necesaria para describir conjuntos infinitos también. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales no puede describirse por extensión.
ya que no terminaríamos de escribir elemento por elemento. Los números naturales son aquellos que sirven para contar, entonces 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, son infinitos. Si queremos describirlos por extensión, tendríamos que escribir uno por uno cada elemento. Si son infinitos, pues no se puede. Entonces, ¿cuál método utilizamos? El método de compresión. ¿Listo? Para eso sirve. Para describir por compresión procedemos de la siguiente forma. Utilizamos una letra mayúscula para representarlos, aunque ya existe de cierta forma un parámetro para los conjuntos numéricos que son los siguientes. Podemos utilizar cualquier letra mayúscula para definir un conjunto, pero ya existen algunos parámetros. Por ejemplo, la R mayúscula se utiliza para representar a los conjuntos numéricos de los reales, al conjunto de los reales. La I mayúscula al conjunto de los números irracionales. La Q mayúscula al conjunto de los racionales, la Z, el de los enteros, N naturales. Escribimos la X, lo que estaba diciendo acá, escribimos la X, después escribimos la barrita, esta barrita, que significa tales que. Después escribimos la X otra vez y finalmente escribimos una descripción que me diga cuál es la característica de cada uno de esos elementos. En este caso sería que cada uno es un número dígito para el conjunto A que estoy sombreando aquí arriba. Bien. Dice, si queremos escribir el conjunto de los números negativos, utilizaríamos una letra mayúscula para definirlo. Por ejemplo, la S es un ejemplo. Escribimos entonces S igual, abrimos aquí las llaves, X barra X y la descripción. Es un número negativo. Bien, esa sería la forma de hacer una descripción por compresión. Números enteros. Se conoce como números enteros a aquellos que no tienen parte decimal. Por ejemplo, los números 5, 15, 24 y 12 son números enteros. Los números enteros también pueden ser negativos. Números racionales. Se conoce como números racionales aquellos que tienen parte decimal finita. Por ejemplo, los números 2,5, 2,5, 4,5, 7,5 son números racionales. Entonces observemos la diferencia. En los números enteros es el número cerrado normal, ¿cierto? 5, 15, 24, por ejemplo, 12, por ejemplo. Y en los números racionales hay una coma. 2,5, 4,5, 7,5. Los racionales se pueden escribir como fracción. Bien. O como decimal. Como decimal sería de esta forma que estoy sombreando. Como fracción, así como está aquí en esta imagen, que ya vamos a ver. Aunque la primera, o sea la fracción, no siempre es un racional. Bien, sigamos. Partes de una fracción. Tenemos un ejemplo de una fracción 3/4. Se escribe así, el número arriba y el número abajo. Una barra que lo divide, una barra horizontal. Y bien, esta sería la forma. Dice, el número de arriba recibe el nombre del numerador y el de abajo, denominador. O sea que el 3 es el numerador y el 4 es el denominador. Números irracionales. Existen operaciones matemáticas que al ser realizadas, por ejemplo, en una división, siempre se obtiene un residuo que es divisible. Como cuando usted hace una división, obtuvo un residuo y dice, eso se puede volver a dividir. Divide, le aparece otro residuo que también se puede volver a dividir. Y sigue dividiendo y nunca termina. Estos son los números irracionales. Entonces tenemos un ejemplo sencillo
Dice la división de la medida de media circunferencia entre su radio. ¿Qué es? Si trazamos, aquí tenemos una circunferencia, si trazamos una línea horizontal, ¿sí? Vamos a tener una distancia para el arco, o sea, desde aquí, siguiendo todo el borde del círculo hasta aquí, exactamente la mitad. Si esa distancia la dividimos entre la distancia que hay desde el centro del círculo hasta el borde de cualquier círculo, siempre vamos a obtener un residuo al hacer la división, siempre, y ese residuo va a ser divisible y se va a poder seguir y seguir de manera infinita. Aquí tenemos una aproximación del número del resultado de hacer esta división, la mitad de la circunferencia entre el radio. 3.141592, etcétera, etcétera. Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican que la agregación de decimales continúa infinitamente. A este número se le conoce en matemáticas como el número pi. La división entre la mitad del arco de la circunferencia entre su radio. Existen otro tipo de conjuntos numéricos como los pares, impares, dígitos, etc. Todos ellos pertenecen a un gran conjunto que se llama el de los reales. Entonces, ¿cuáles son los números reales? Todos los que conocemos, pero hay otros tipos de conjuntos aparte de los reales. Dice acá, existe un conjunto numérico que no pertenece a los reales y son los imaginarios. No significa que sean números que la gente se imagina, sino que recibieron ese nombre porque no pertenecen al conjunto de los reales. Estos números siempre van acompañados de la raíz cuadrada de -1, indicada. La asociación de un real y un imaginario da lugar al conjunto de los complejos. O sea, otro conjunto numérico. Vamos a trabajar con los reales. Para sumar números que contienen decimales, veamos. Se debe tener en cuenta que al organizar la suma, las unidades queden siempre debajo de las unidades correspondientes y la coma siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, sumar 435,68 más 0,125. Entonces acomodamos los números, uno aquí, el otro aquí. La coma siempre la dejamos en el mismo sitio. Las unidades debajo de donde van. La coma es la que me ayuda a mí a ubicar la numeración según las unidades correspondientes. Entonces, si la coma está aquí en este número y la coma está aquí en este número, a partir de acá escribo los que tiene y a partir de ahí escribo los que tiene hacia la derecha también. Nos queda de esta forma. Se procede y se hace la suma común y corriente, como si no tuvieran comas, normal. Sería 0 más 5, 5. 8 más 2, 10. 0 llevamos 1. 6 más 1, 7 más 1, 8. La coma queda igual en el mismo sitio. 5 más 0, 5. 3 más nada, como no había nada, no se escribe, queda 3. 4 más nada, pues queda 4. El resultado es 435,805. Para realizar una resta se realiza el mismo procedimiento. Aquí tenemos un ejemplo, 256,24 menos 120,12. Entonces escribimos los números, el mayor arriba, el menor abajo. La coma se deja en el mismo sitio, las unidades debajo de la que corresponde a cada una. Y se procede a hacer la resta normal como si fueran números común y corriente. 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. 6 menos 0, 6. 5 menos 2, 3. Y 2 menos 1, 1. La coma queda en el mismo lugar. El resultado sería 136,12. Para multiplicar números decimales.
Entonces tenemos el caso en el que hay un número con decimales y un entero. Para el número con decimales puse el ejemplo de 584,65 y para el entero puse el ejemplo del 7. Entonces se va a multiplicar 584,65 por 7. Se escribe el factor más largo arriba. ¿Cuál es el factor más largo? El que más dígitos tiene, o sea, este. Y el más corto abajo, o sea, el 7, este. Nótese que aquí, como el 7 no tiene coma, no tenemos que preocuparnos de eso. Y se hace la multiplicación común y corriente. 7 por 5, 35. Anotamos el 5 y llevamos el 3. 7 por 6, 42, más 3, 45. Anotamos el 5 y llevamos el 4. 7 por 4, 28, más 4, 32. Anotamos el 2 y llevamos 3. 7 por 8, 56, más 3, tenemos 59. Anotamos el 9 y llevamos 5. 7 por 5, 35, más 5, 40. Bien. ¿Qué decimos acá respecto de la coma? Dice, en este caso tenemos dos cifras después de la coma en el número decimal, por lo que el resultado queda con dos cifras después de la coma. Entonces la coma va a quedar en el mismo sitio para este caso. Número con decimales y número entero. Vamos con el siguiente caso. Decimal por decimal. Ejemplo, 25,86 por 37,5. Dice acá, se escribe el número más largo arriba y el más corto debajo. ¿Cuál es el más largo aquí? 25,86. ¿Sí? Y se multiplica normal como si fueran números enteros. Entonces veamos. Nótese que no tuvimos que preocuparnos por la posición de la coma como si en la suma y en la resta. 6 por 5, 30. 0. Y van 3. 5 por 8, 43. ¿Qué llevábamos? 43. Van 4. 5 por 5, 25. Y 4, 29. 9 y van 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. Vamos con el 7. 7 por 6. 7 por 6, 42. 2 y llevamos 4. 7 por 8, 56 y 4, 60. Anotamos el 0 y llevamos 6. 7 por 5, 35 y 6, 41. Anotamos el 1 y llevamos el 4. 7 por 2, 14 y 4, 18. Anotamos. Vamos con el 3. 3 por 6, 18. Anotamos el 8 y llevamos 1. 3 por 8, 24 y 1, 25. Anotamos el 5 y llevamos el 2. 3 por 5, 15 y 2, 17. 7 llevamos 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. Hacemos la suma común y corriente. Y ojo a dónde va a quedar la coma en este caso. Y es la siguiente. El número 25,86 tenía dos dígitos después de la coma. Aquí están. Y el número 37,5 tiene un dígito después de la coma. Lo que hacemos es sumar el número de dígitos, no sumar los números, sino sumar el número de dígitos, que sería 2 por este lado y 1 por este, serían 3 dígitos. Entonces al resultado le contamos un dígito de derecha a izquierda, 2 dígitos, 3 dígitos y situamos la coma. Para dividir números decimales. Ejemplo, dividir 37,64 entre 4.
Nota, se divide como si fueran números enteros en la división. Al bajar el primer número decimal se escribe la coma en el cociente, al bajar el primero. En nuestro caso es al bajar el 6, en este ejemplo. Veamos. Este número sería 3764 entre 4. Quitamos las comas para hacer la división normal. Y hacemos 37, podemos tomar dos cifras, ¿cierto? 37 y un número que multiplicado por 4 me dé 37, no hay, pero hay uno que da 36, que es el 9. Entonces 9 por 4, 36, a 37, 1. Ya me toca bajar el 6, bajo el 6. Como hice la operación de bajar el 6, debo agregar una coma. Tengo entonces 16. Número que multiplicado por 4 me dé 16. El 4 me sirve porque es exacto. 4. 4 por 4, 16. A 16, 0. Bajo el 4. El número siguiente sería 1, porque 4 por 1 da 4. Entonces 1 por 4, 4 a 4, 0. Y tenemos el resultado, sería 9,41. De esa forma se efectúa la división de número decimal entre un entero. No vamos a agregar otro tipo de caso, vamos a trabajar con esos. Actividad, aquí tenemos las actividades, dice escribir por extensión el conjunto de los meses del año. Recordemos que cuando es por extensión hay que escribirlos uno por uno. B, el conjunto de los días de la semana, uno por uno, y lo mismo los planetas del sistema solar, uno por uno. Escribir por compresión. A, el conjunto de los meses del año. Aquí ya hay que dar una descripción de la característica del elemento del conjunto. Así como vimos allí lo de la X, tales que X y así. Lo mismo la B, lo mismo la C. Sumar. Escribir a mano toda la operación, porque lo podemos hacer en la calculadora y escribir el resultado. Me interesa que se vea la operación para poder observar que el estudiante está siguiendo los pasos y que está analizando cómo se hace el ejercicio. Entonces aquí tenemos algunas operaciones para que se realicen. Lo mismo las restas, la multiplicación, la división, tal cual como se vio, como está en la guía explicado y como se está explicando acá en este video. Bien, hasta ahí sería la primera guía de matemáticas para ciclo 3, jornada nocturna. Pronto estaremos subiendo las de las siguientes guías. Por el momento vamos a trabajar con estas. Muchas gracias.